¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico, como siempre con todo el gusto. Les saluda Daniel Rosas desde las instalaciones de Telesur en la Ciudad de México y a nombre de este gran equipo les doy como siempre la más cordial bienvenida. Vamos a iniciar con el detalle de la información a través de los titulares. En nuestro mundo hoy tendremos que Costa Rica sufre un decrecimiento económico y frena la creación de empleos. En nuestro expediente económico revisaremos cómo la economía alemana sufre una contracción histórica. Y en nuestro recorrido digital en Ecuador, organizaciones sociales ratifican la movilización para el 11 de septiembre y rechazan la contramarcha por la paz del gobierno, así que vamos a iniciar ya con el detalle de la información. Momento de iniciar con el detalle de la información. Hoy abrimos en Costa Rica porque el decrecimiento económico frena la creación de empleos. Según datos oficiales del índice mensual de actividad agropecuaria del Banco Central Costarricense, el número de personas con empleo fue hasta junio de 2024 de 2.157.000, mientras durante el mismo periodo de ese año bajó a 2.153.000 en números redondos. De acuerdo con la entidad bancaria, este fenómeno se debe a un estancamiento de la economía y por su parte la actividad agropecuaria acumuló hasta junio 8 meses consecutivos con resultados negativos, una caída del 0,5%. Mientras tanto, el sector de la construcción también experimentó en junio una caída del 3,7% y sumó 4 meses con números en rojo, de acuerdo esto con las referidas fuentes. De la misma forma, los ingresos de visitantes extranjeros, aunque en julio crecieron un 1,2%, cayeron durante los primeros 7 meses de 2025 en un 2,5% de acuerdo con datos del Instituto Costarricense de Turismo. Vamos ahora a Bolivia, ya que las autoridades del Banco Central informaron de un aumento en el nivel de reservas internacionales pese al escenario adverso de los últimos años y semanas producto de las pugnas políticas, el boicot legislativo a nuevos créditos externos, así como eventos naturales adversos. Nos cuenta los detalles de toda esta información nuestro corresponsal Freddy Morales. El aumento de las transacciones en criptomonedas ayudó a reducir el impacto de la crisis económica generada en parte por la escasez de dólares, según el Banco Central de Bolivia. En la gestión pasada, el primer semestre se realizaban alrededor de 8 millones de dólares de transacciones mensuales en las plataformas. Una vez que se libera la utilización de instrumentos electrónicos de pago para la compra-venta o transacciones con activos virtuales, esto comienza a crecer de manera paulatina. Al mes de agosto prácticamente se han superado los 80 millones de dólares que se realizan de manera mensual. La menor presión sobre disponibilidad de dólares y las transacciones con oro explican en parte el aumento en casi un tercio de las reservas internacionales a cargo del Banco Central de Bolivia. Al 31 de agosto, las reservas internacionales netas del país alcanzaron 2.881 millones, superior en 905 millones respecto a finales de la gestión 2024. Recuerdo ustedes que el año pasado hemos cerrado con 1.977 millones de dólares y agosto de este año esta cifra estaría en el orden de los 2.881. Aunque con demora, la Asamblea Legislativa autorizó al Banco Central transacciones en oro, pero luego boicoteó abiertamente la gestión de gobierno al congelar incluso créditos internacionales que podían aliviar la escasez de dólares. Se estima que esto está en orden de 1.787 millones de dólares, ¿no es cierto? Lo cual ha limitado el ingreso de divisas al país. Este efecto, por supuesto, que ha perjudicado a la gestión de gobierno, si ese era el objetivo, como era el objetivo, mejor dicho, de la Asamblea, pues han logrado el objetivo, que han perjudicado la gestión de gobierno, pero en realidad el perjuicio directo se ha generado sobre la población. El congelamiento de créditos internacionales no solo agravó la escasez de dólares, sino toda la dinámica económica interna.
La inversión pública tiene fundamentalmente dos componentes, uno de financiamiento interno y otro de financiamiento externo. En la medida en que estos dos componentes en algunos proyectos no se vinculan, no se acoplan, por supuesto que la inversión pública no se ejecuta en la dinámica esperada, ¿no es cierto? Y por lo tanto lo que hace es afectar al crecimiento, al empleo, redistribución del ingreso. Tiene una serie de consecuencias. El informe del Banco Central sobre aumento de las reservas internacionales destaca además otros factores negativos, como la reducción en la producción y exportación de gas natural, el mayor ingreso que tenía el Estado, eventos naturales adversos como sequías, incendios e inundaciones y pugnas políticas por el año electoral que vive este país. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. Y en otros temas, empresas manufactureras de alta gama en China lideran las ganancias del primer semestre de 2025 en el mercado de valores. Según un informe de la Asociación China de Empresas Públicas, las ganancias netas de las empresas de vehículos de nueva energía, los llamados NEV, aumentaron más del 30% impulsadas por la política de intercambio que ha impulsado tanto la producción como las ventas de NEV, según el informe. La industria de electrodomésticos también mostró signos de crecimiento, con uno de los ingresos y las ganancias netas superior al 9%. Asimismo, el consumo cultural mostró un sólido impulso con cadenas de videojuegos y cines que informaron aumentos de ingresos y un crecimiento de las ganancias netas superior al 70%. Por su parte, los gigantes chinos de Internet aceleraron su expansión en los mercados emergentes, invirtiendo fuertemente en almacenamiento en el extranjero. Su gasto de inversión en el comercio electrónico transfronterizo aumentó más del 15%. Continuamos en el gigante asiático, ya que el comercio del oro también se dispara a medida que los precios alcanzan máximos históricos. Para las joyerías, este hecho ha provocado un aumento de la actividad comercial en la municipalidad de Shanghái, en el este de China. Un ejemplo de ello lo vemos en una tienda de recompra de oro de la ciudad. Multitudes de residentes hicieron fila para poder cobrar sus tenencias. Muchos se marcharon con comprobantes de liquidación en mano, mientras que otros optaron por desprenderse de solo una parte de su oro, apostando a que los precios podrían subir aún más. El alza en los precios del oro también ha traído a nuevos compradores, algunos inversores, motivados ellos por la mentalidad de comprar caro, no barato. Han incrementado sus compras, así que, vamos a rescatar algunas de las declaraciones. Cuando compré, el precio era de poco más de 600 yuanes por gramo con descuento. Aún me quedaban unos 20 gramos. ¿Por qué no los vendieron todos de una vez? No los vendí todos de una vez, porque temo que los precios podrían seguir subiendo. En los últimos días hemos visto más compradores en comparación con la última caída de precios, alrededor de un 10% más. Viajamos ahora a Palestina, ya que en medio de la hambruna, ciudadanos llevan ollas a un comedor de beneficencia con el fin de conseguir alimento. Escuchemos algunos testimonios. Estamos viviendo en una situación difícil. No hay comida ni bebida. A pesar de la ayuda que está llegando, la ayuda llega por vía aérea, la ayuda cae, viene por medio de las intersecciones, pero no nos beneficiamos de ello. Los judíos israelíes lo dejan ¿para quién? Para los ladrones. Los judíos israelíes derribaron nuestros hogares. No tenemos casas, vivimos en campamentos. El sol nos quema todo el día. Las moscas nos pican todo el día. Los mosquitos y las pulgas vienen por la noche. Esto no es vida. Esta vida es de los animales. Una vida de miseria. Una vida sin esperanza. No hay vida en él. Y los países árabes están dormidos. Nadie nos ayuda. No hay ayuda y no hay bienes en el mercado. Cuando los bienes están disponibles en el mercado, sus precios son muy altos. Además, la ayuda que traen los judíos es una mentira, porque no todos pueden permitirse ir. Solo los ladrones van a traerlo. Tenemos a Dios y, como puede ver, nos amontonamos alrededor de la cocina de caridad para comer. Si queremos traer verduras, no hay ninguna en el mercado. Las verduras son muy caras. Y si hay verduras, no hay gas de cocción para cocinar. Momento de hacer una primera pausa en la emisión del día de hoy, pero no se vaya, ya que al volver en nuestro espacio de análisis estaremos hablando de Alemania, que registra una economía en números rojos. Le tengo detalles cuando regresemos.
La economía alemana sucumbe nuevamente, esta vez ante los aranceles de Trump, generando una contracción histórica de un 0,3% en el segundo trimestre de 2025 y una crisis estructural profunda. Según datos del Instituto de Economía Mundial IFW, la política arancelaria del inquilino de la Casa Blanca restará entre un 0,1 y un 0,2% al PIB de Alemania. A continuación, detalles. La economía alemana se contrajo un 0,3% en el segundo trimestre de 2025, confirmando su posición como el único país del G7 en no crecer en los últimos 2 años. La Oficina Federal de Estadística atribuyó la caída al colapso de las exportaciones hacia Estados Unidos, donde los aranceles del 10% impuestos por Donald Trump ahogaron la demanda de bienes industriales. El panorama es crítico con la producción industrial en picada, con una baja de 1,4% en la inversión, consumo doméstico estancado y un comercio exterior que no contribuye al crecimiento. El gobierno alemán respondió con un paquete de impulso inversor, con beneficios fiscales y gasto en defensa, pero admitió su insuficiencia frente a problemas estructurales. Mientras la Unión Europea negocia con Washington, Bruselas permanece atrapada en la paradoja de depender de un socio que sabotea su economía. Analistas como Carsten Brasky prevén que la recuperación no llegará antes de 2026, marcando así una recesión trienal sin precedentes en la posguerra. Asimismo, los aranceles de Trump hundieron el superávit comercial de Alemania. Como consecuencia de las exportaciones a Estados Unidos cayeron un 3,9% en el primer semestre. La guerra comercial desatada por Donald Trump redujo 12,8% el superávit comercial en Alemania con Estados Unidos. En el primer semestre de 2025, según la Oficina Federal de Estadística, las exportaciones germanas cayeron 3,9%, es decir, 76.600 millones de euros, con desplomes del 8,6% en vehículos y 7,9% en maquinaria. El superávit se contrajo a 30.200 billones de euros, mientras las importaciones chinas a Alemania crecieron un 10,7%, confirmando la realineación global ante el asedio arancelario. Trump mantiene un 15% de aranceles a la Unión Europea, amenazando elevarlos aún más al 35%, lo que según el Commerzbank recortará de entre 20 y 25% las exportaciones alemanas en 2 años. Se calculan pérdidas de 16.000 millones de dólares anuales para Alemania, por lo que 1 de cada 4 empresas germanas reduce inversiones en Estados Unidos. Los puertos de Rotterdam y Hamburgo registran caídas del 23 y del 19,3% en el tráfico de contenedores a Estados Unidos, evidenciando la coerción comercial de Trump, que lastima incluso a sus socios históricos. Y ante este escenario, China emerge como socio estratégico en medio de la guerra arancelaria de Trump, que sin duda tiene un efecto negativo en la industria automotriz alemana. Vamos a ver. Funcionarios y empresarios alemanes alertan que los aranceles estadounidenses del 15% sobre vehículos europeos han desatado un invierno de beneficios en la industria automotriz germana. BMW registró una caída del 29% en ganancias netas en el primer semestre, Mercedes-Benz del 56% y Volkswagen del 33%, atribuyendo pérdidas por 1.300 millones de euros directamente a las medidas coercitivas de Washington. Los 3 gigantes representan el 73% de las exportaciones europeas a Estados Unidos, ahora paralizadas por una política que Hubert Aiwanger, ministro de Economía de Baviera, califica de perjudicial para todas las economías. Frente al asedio comercial, Alemania profundiza su alianza con China. El puerto de Hamburgo aumentó un 10,5% el tráfico de contenedores con el país asiático, que ya representa el 28,6% de su movimiento total, mientras el comercio con Estados Unidos caía 19,3%. Las rutas hacia el Lejano Oriente y el Báltico crecieron 9,3%. China es el partner tecnológico que complementa nuestra innovación, afirmó Kurt Kapp, director de desarrollo de Múnich. Y en más información, Alemania reporta el índice más alto de desempleo en una década, superando por primera vez desde 2015 la barrera de las 3 millones de personas. Las cifras publicadas por la Agencia Federal de Empleo de Nuremberg muestran que el número de desempleados aumentó a 46,000 personas en este último mes. A pesar de tratarse de la temporada vacacional de verano, influye. El organismo considera que la causa principal es la debilidad económica de los últimos años. El estado de Bremen lidera la
crisis con 11,8%, seguida por Berlín con más de 10,5 puntos porcentuales, siendo estas las tasas más altas, mientras que los estados del sur como Baviera con 4,2% y Baden-Württemberg con 4,7% mantienen los niveles más bajos del indicador de desempleo. Permítanos hacer una segunda pausa. Al regreso, como todos los días, tendremos nuestro recorrido digital y hablaremos de Ecuador, en donde organizaciones sociales ratifican la movilización para el 11 de septiembre y rechazan, por cierto, la contramarcha por la paz que ha sido convocada por el gobierno. Ya regresamos. Estamos de vuelta en Impacto Económico y es momento de iniciar con nuestro recorrido digital. Hoy comenzamos con el portal del Universo de Ecuador que titula: Organizaciones sociales ratifican la movilización para el 11 de septiembre y rechazan contramarcha por la paz del gobierno. Dice esta nota que el Frente Unitario de Trabajadores, el FUT, la Unión Nacional de Educadores, la UNE, y la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, la COESL, y además de algunas otras organizaciones sociales, ratificaron la movilización convocada para el próximo jueves 11 de septiembre de 2025. Los dirigentes de estos gremios recalcaron que la marcha se realizará bajo la consigna de la defensa de la salud, educación pública, trabajo digno, seguridad social, derechos humanos y la naturaleza. Avanzamos ahora con el portal de Africa News que reseña: la inflación en Ghana se desacelera por octavo mes consecutivo. Según el Servicio de Estadísticas del Gobierno, la inflación continuó bajando y actualmente se sitúa en 11,5% interanual frente al 12,1% de julio. Es el nivel más bajo en casi 4 años. El gobierno afirma que los precios de los alimentos y de los productos no alimentarios disminuyeron el mes pasado, pero los alimentos siguen siendo el principal impulsor de la inflación. La nación de África Occidental, productora de oro, petróleo y cacao, está saliendo de su peor crisis económica en décadas. Funcionarios del gobierno han dicho que siguen siendo optimistas respecto a que alcanzarán la meta de inflación de fin de año del 11,9% antes de lo previsto. Por su parte, Europa Press nos muestra: el precio de la vivienda subió casi un 12% anual en agosto, por encima del índice de precios al consumidor, según TINSA. Dice esta nota que el precio de la vivienda se incrementó un 0,4% en agosto respecto al mes anterior, una subida que supone un 11,9% a tasa anual, y esto supone a su vez un crecimiento de 8,9% por encima de la inflación, según la estadística TINSA IMIE, la estadística TINSA IMIE General y también Grandes Mercados. Así que lo que destaca hoy este portal de Europa Press. Y para finalizar nuestro recorrido digital lo hacemos con la agencia de noticias Prensa Latina que titula: Rusia aumentará el suministro de petróleo a China. La petrolera rusa Rosneft firmó un acuerdo para incrementar en 2,5 millones de toneladas anuales el suministro de crudo a China, anunció el ministro de Energía de Rusia, Sergei Tisviloyev. Por lo pronto, Rosneft firmó con la parte china un acuerdo para el suministro de 2,5 millones de toneladas adicionales al año a través de Kazajistán. Fue lo que indicó el funcionario durante una intervención en las sesiones de la edición número 10 del Foro Económico Oriental. Momento de revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. El intermedio de Texas marcó uno de $65,58 y esto representa un incremento de $1.57. El barril del Brent de referencia en Europa se ubicó en $69,07, un alza de $1.59, mientras que el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $71,94, también subiendo en este caso 96 centavos del billete verde. Llegamos hacia el final de esta emisión. Recuerde que en telesurtv.net está toda la información a su alcance en nuestro portal y le invito como siempre a seguirnos a través de nuestras redes sociales, particularmente en X nos encuentra como @telesurimpactoe y @DanielTelesur. Tengan un maravilloso resto de día. Nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Hasta entonces.